de las artes marciales mixtas, del deporte de combate, también del boxeo en ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras Legaspi, les doy la bienvenida a una edición más de Área de Combate en todas las plataformas, obviamente digitales, y pues si nos están viendo, si nos están escuchando, tenemos un análisis muy extenso de lo que viene para UFC 285, también un poquito más adelante con Quique Rodríguez del fin de semana de boxeo, la sorpresa de Tommy Fury en contra de Jake Paul, que ya robó mucho la atención, y otros combates que tuvimos el fin de semana bastante. Y bueno, vámonos a lo que está sucediendo aquí en Las Vegas. Con gusto a Cristian Tetzpa, que está del trip aquí también en la ciudad del pecado, como le llaman, a la Ciudad de México, y Juanma Ibarra, que está en Buenos Aires para platicar de esta gran cartelera del regreso de Jon Jones. Y quiero arrancar con ese primer Jon Jones en el peso completo en contra de Ciryl Gane, que se ha venido cocinando desde hace mucho tiempo por el regreso de Jon Jones, pero pensamos originalmente que iba a ser contra Stipe Miocic, se convierte en campeón Francis Ngannou, pensamos durante mucho tiempo que iba a ser Francis Ngannou y termina siendo un ex campeón interino como Gane, que es un reto completamente diferente a los otros dos. Arranco contigo, Juanma. ¿Qué esperar de Jon Jones en el peso completo? No corta, o al menos estuvo mucho tiempo trabajando su fortaleza física. ¿Qué esperar de Jon en el peso completo? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenos días a todos. Tenemos que esperar el regreso de uno de los más grandes de todos los tiempos, Carlos. Una pelea muy intrigante con lo que va a pasar. Vamos a dividirlo en dos dimensiones: lo que puede ser la pelea de pie y lo que puede ser la pelea en el suelo. En lo que es la pelea de pie, Carlos, dos strikers muy dinámicos. Jon tiene unos porcentajes, es un golpeador de precisión, no es un golpeador de potencia, tiene pocos knockdowns, pero es uno de los peleadores, el tercer peleador con registro más alto porcentualmente en golpes de precisión conectados. Y si va a enfrentar a un striker dinámico, alguien que viene del Muay Thai profesional, que tiene un récord de 7-0 como boxeador tailandés profesional y récord de 11-1 como Ciryl Gane, que fue campeón de una promoción muy dura canadiense que se llama TKO, y en su fichaje con UFC llegó a ser campeón interino, maneja muy bien las distancias, es otro golpeador de precisión, que maneja bien los golpes, pega y sale, tiene mucha movilidad, se mueve como un peleador de 185 libras, pero que tampoco es un gran pegador de poder, pero se lo has visto con algunos de los mejores strikers de la división y han dado muy bien, Carlos, como Alexander Volkov, como Jairzinho Rosenstruik y Taito Iwasa. De pie, Ciryl Gane ha demostrado ser legítimo. Ahora vamos a ver a Jon en una categoría más pesada, en las 265 libras, con mucha masa muscular, y me intriga mucho, Carlos, ver cómo va a ser esa pelea en la lona. ¿Por qué? Ciryl Gane ha peleado contra strikers, no ha peleado contra grandes derribadores. Y contra Francis Ngannou fue la única persona que logró llevarlo al piso, Carlos. ¿Sabes cuántas veces? 4. Es muchísima. Ha tenido solo 5 derribos en contra de Ciryl Gane y 4 han sido contra Francis Ngannou. Y va a pelear contra uno de los mejores derribadores del deporte, como es Jon Jones, que tiene base de lucha greco-romana y que le ha hecho pasar muy mal a generaciones de peleadores. Recordamos el suplex a Stefan Bonnar o los scrambles contra Alexander Gustafsson. Redondeando, de pie puede ser un duelo fascinante porque los dos son strikers precisos de mucha movilidad. Los dos van a intentar talar la base de su oponente, como se llama patear abajo. Ahora, en el suelo, en los papeles, es muchísimo más firme Jon Jones, Carlos, por los derribos, por la cantidad de derribos que promedia, por el manejo del grappling, contra alguien que todavía no ha visto y no ha peleado a un derribador de la calidad de Jon. 4 derribos de Ngannou, ya decías, y los únicos carrera de Ngannou en el UFC, ¿no? Fue la única vez que lo vimos intentar una estrategia de esa naturaleza. Se trata de en qué momento va a tener que intentar que los necesita. Cristian, ¿tú qué esperas de Jon Jones en el peso completo? Híjole, ha generado tantas expectativas su debut en esta división que la verdad es que no sé qué esperar, porque a mí me gustaría ver a un Jon Jones con más potencia, con más poder noqueador. Yo creo que lo va a tener.
Es un peleador muy preciso, es un peleador que también le gusta el intercambio, no es como que se haga para atrás. Y creo que Cyril Gane se lo podría complicar porque Cyril es un peleador muy técnico, en cuanto empieza a sentir peligro, sí empieza a marcar cierta distancia, pero creo que Jones ahí tiene una ventaja, que es los derribos. Es muy poderoso en el clinch, es muy poderoso una vez que tiene cerrada la distancia, creo que es muy peligroso para Cyril Gane, ya lo mencionaban, como lo vimos contra Francis Ngannou, y vaya que Francis no es, pues, un peleador que se caracterice por ir al piso, entonces yo creo que Jones sí tiene las herramientas para vencer a Cyril Gane, y creo que en peso completo podría cambiar un poco esta cuestión de la potencia, de poder generar más knockouts. Creo que va a ser una dura prueba Cyril Gane. Creo que va a ser muy buena además porque pues John Jones ha sido de los peleadores que ha enfrentado tanto a la vieja como a la nueva escuela. Entonces, el hecho de enfrentar a alguien que llegó, que debutó hace apenas 3 años, que son los 3 años que ha estado fuera John Jones, creo que va a ser muy bueno para él y probar cómo está ante la nueva sangre que está llegando a UFC. Cyril, que ya fue campeón interino, así que creo que va a ser muy importante para John Jones ganar esta primera pelea en esta división. Diego, ¿qué esperas de John Jones en el peso completo? Un poquito de problemas con tu audio. Perdón, ahí está, ya. Mencionaba que ayer escuchaba el podcast de Morning Combat y Brian Campbell tenía un punto muy interesante en el que dice que de todos los oponentes que pudo haber tenido John Jones para demostrar ciertos puntos importantes dentro de los pesos pesados, Cyril Gane es el peor oponente y esto es porque no tiene el poder que tiene ahorita la mayoría de los pesos pesados, no se mueve como el resto de los pesos pesados. Entonces, son diferentes preguntas a las que teníamos durante esta especulación de, Jones va a venir a peso pesado. Creo que Jones ha dicho mucho que su estrategia ahorita para esta pelea es la lucha y me parece lo más inteligente. Y no solamente para esta pelea, sino para su carrera dentro de los pesos pesados. O sea, si se enfoca en su lucha, es un muy buen momento de ser grappler en una división de strikers, básicamente. Entonces yo espero sí un dominio total. Obviamente Cyril Gane es bueno y creo que él va a sacar de Jones una buena pelea, porque podríamos ver una pelea un poco aburrida si Jones logra mantener su distancia. Pero si Cyril le lleva la pelea, como lo vimos contra Taito Ibasa, eso va a obligar a Jones a hacer una pelea más divertida, a tener que llevar la pelea a la reja, a castigar con sus codos, a llevarlo al piso. Y yo creo que una vez que la pelea llegue al piso, no veo cómo Cyril Gane se pueda recuperar. Creo que la defensa la pudo haber trabajado un poco de este año y 3 meses que tiene o 2 meses que peleó con Francis Ngannou, pudo haber mejorado algo, pero no suficiente para detener los derribos de John Jones que tienen una vida de lucha. Entonces, para esta pelea y para Jones en general, creo que espero un Jones mucho más enfocado en su lucha y que va a dominar en esta segunda etapa de su carrera. Y además hay que tomar en cuenta que si estuvo entrenando Gane, pero él dice que no gana cuando no tiene pelea, ¿no? Pues tuvo la pelea primero en París contra Taito Iba y seguramente ahí no luchó, seguramente ahí no entrenó nada de lucha. El mayor tiempo específicamente son 3 o 4 meses, eso no alcanza para tener a John Jones, que logró derribar a Daniel Cormier. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. No nada más es un buen luchador, es probablemente el mejor luchador que vamos a encontrar en esas sesiones, porque lo que le hizo a Daniel, el tipo de estrategia que manejó, lo que ya tiene él de background desde que compartía cuarto con este Colby Covington en la universidad, ¿no? Es una situación en la que vamos a ver a un tipo muy superior
en el aspecto de la lucha. Completamente diferente a lo de Islam contra Alexander, ¿no? Sabíamos que Islam en algún momento iba a tratar de ayudar, ¿no? Pero tendríamos que ver cómo respondía Alexander. Yo creo que aquí Ciryl no tiene capacidad de respuesta porque no tuvo Francis Ngannou, que no es luchador, que solamente hizo un campamento pensando en lucha porque estaba lesionado. Para los tres, para cerrar el tema de la estelar de esta semana. ¿Regresa John Jones al mejor libra por libra del mundo de ganar esta pelea? ¿Vuelve a ser el mejor libra de la actualidad? Porque obviamente por el tema de la inactividad sale de la lista, no está clasificado en este momento, pero al momento que se suba a la jaula y venza a Ciryl Gane, ¿vuelve a ser el mejor libra por libra o dónde lo ponemos? A ver, Chris, ya te vi que estás haciendo ojitos. Sí, está hablando con la cara, Chris. Nos estás distrayendo con ese movimiento que estás haciendo con la ceja. Yo creo que no, o al menos en el deber ser, creo que no debería ser así. Creo que si bien sería una muy buena prueba para John Jones, y digo, sería campeón de 2 divisiones, o sea, algo que a lo mejor pocos peleadores han hecho, y después de ese regreso de 3 años de inactividad, creo que sería muy bueno para él. No creo que le alcanzara para ser ahorita el mejor libra por libra, o sea, simplemente vimos ese último combate entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski, que son peleadores que han estado activos, que han demostrado, pues ahora sí que su calidad durante todos estos años, y creo de que llegue John Jones, sí, con la historia de haber sido el campeón más joven, sí, de haber defendido el cinturón de las 205 libras ante muchos rivales, sí, haber subido de Y división y estar buscando. reconocido como el gol de la gran mayoría, ¿eh? Esa es la Yo lo diferencia, sé, porque ni Alexander ni Islam están en esa conversación. pero están haciendo su historia, o sea, y creo que en este momento, al menos en la actualidad, sí son peleadores que se han llevado esa categoría, que entre ellos dos se han estado robando esa categoría, y creo que sí sería un poco precipitado hablar del mejor libra por libra para John Jones en este momento. O sea, quiero esperar a ver qué es lo que sucede el sábado y cómo es que vence a Ciryl Gane, si es que lo vence, cómo es que lo hace, y de ahí podríamos partir de esa conversación, pero creo que sí le faltaría pues al menos otro combate dentro de esta división para consolidarse en ese lugar. A mí me parecería precipitado ponerlo ya en el número 1, a mí. Bueno, John decía ayer en una entrevista que tuvimos y también el Media Day lo mencionó, que Alex Volkanovski es el mejor libra por libra para volver para hacer, pero te pregunto a ti, Diego, ¿es el mejor libra si sube al peso completo? Y obviamente dependiendo de la actuación que tenga con Ciryl Gane, ¿no? Pero dependiendo cómo lo finalice, ¿puede ser el mejor libra por libra? Para mí, absolutamente. Se me hace curioso que Chris piense diferente, ya tendremos, hay un intercambio, pero lo que pasa es que de por sí yo siento que el ranking libra por libra de ahorita no tiene sentido. No tenía sentido que antes de la pelea de Makhachev y Volkanovski fuera el número 2. No tiene sentido que después de perder contra el número 2, Volkanovski se quede en el número 1. O sea, aunque hayas dominado el último round, aunque haya sido lo que sea, perdiste y no puedes mantener tu libra por libra si perdiste en otra división. Entonces, para mí ahorita eso es, o sea, no tiene nada de sentido. Y con un Jones que llega con toda esta historia que menciona Chris, después de 3 años, y si vence a quien es ahorita el top de otra división, me cuesta trabajo encontrar razones por las cuales no es un libra por libra, que a mi parecer al menos, mucho justo eso representa, ¿no? El brinco de divisiones, tus habilidades, cómo son en otras divisiones, ¿no? Entonces, si lo hizo ya en semipesado y lo fue, y como dices, casi que el GOAT, va y lo hace en otra división, creo que es solamente solidificar más ese punto de que sí libra por libra es el mejor y que sus habilidades se trasladan a otra división. Diego lo va a poner en el número 1. ¿Te perdimos, Carlos?
¿Me No le escuchan gustó por tu ahí? opinión a Carlos y No, entonces creo que ya. ¿Ya me escuchan por ahí? ahí volvemos. Ahora no. Está muy reflexivo, Carlos. Diego lo pone en el número 1. ¿Tú, Juanma? Yo lo pongo en el número 1, Carlos, con una racha que comienza en las 205 libras. Estamos desde 2008 con John Jones. Desde Vladimir Matyushenko, pasando por Stefan Bonnar, por Ryan Bader, Shogun Rua. Lo vimos hacer a Shogun Rua en cosas que nadie le había hecho. Tapear exhausto. Desde esa época del primer John, 2008-2011, con 23 años siendo campeón, pasando a Thiago Santos, Dominic Reyes, que eran los mejores peleadores de esa época. Un dominio absoluto de una de las divisiones más antiguas de UFC. Con este triunfo pasaría a dominar la división más antigua de UFC después de ver, bueno, tal vez no dominar porque es la primera pelea, pero pasaría a ser el octavo peleador de UFC en tener 2 cinturones. Un estatus que siempre se le reconoció a GSP, a Georges St. Pierre, para hablar de que fue el mejor de la historia, de que tenía 2 cinturones en divisiones diferentes. No digo que no tenga que haber debate, por algo lo estamos debatiendo, no estamos todos de acuerdo, pero si John Jones logra imponerse de manera dominante a alguien que fue campeón interino de esta división, creo que tendría un caso firme para sostener que es el mejor peleador libra por libra. En cierta forma similar a lo de Saint-Pierre, que tardó 5 años en regresar sí. para Y de ganar mejores 185 libras. Sí. Yo ayer platicaba con John y le preguntaba si hay que comparar con algún otro rival que hayas enfrentado. Me decía, ahora, ¿con quién comparas a Ciryl Gane? Porque todos decimos lo mismo, Ciryl Gane parece un 185, ¿no? Y me dice, pues precisamente yo lo compararía con Lyoto Machida, ¿no? Por la agilidad, las guardias tan extrañas o poco convencionales que puede usar. Pero me decía, y recuerda, Lyoto Machida caí sometido solo brazo, ¿no? Sí. La verdad, él está muy con la pelea. Vamos, un John que ha venido entrenando toda la carrera desde que llegó a Jackson's MMA con pesos completos, con los que podamos contar. Frank Mir, Travis Brown, Andrei Arlovski, Alistair Overeem, de compañeros a Walt Harris, a Maurice Green, ¿no? Entrenado con pesos completos, entonces no es algo nuevo para él, no es que se vaya a sorprender con las dimensiones de un oponente con el que hacía sparring, porque él siempre andaba 40 o 145 libras cuando no estaba en campo, cuando no estaba ya cerrando la preparación, así es que creo que vamos a ver un peso completo natural, pero ya más acoplado, ¿no? Ahí las ideas. Ahora nada más quiero escuchar rápidamente sus predicciones. Cristian, ¿cómo termina la pelea? Gana John Jones. Creo que lo va a hacer en el tercer, cuarto round. O sea, no creo que sea en los primeros porque Ciryl Gane es donde se ve mejor, pero creo que si un tercer, cuarto round gana John Jones. Juanma. Cuarto round por TKO para John. No te escucho. Ahí está. Yo también, cuarto round, John Jones, pero por sumisión. Estaba esperando bueno, vamos a ver. Ciryl Gane por sumisión en el primer round o algo. Carlos, vamos a ver cómo la pelea, vamos a ver cómo, si es que termina. Yo creo que se va a la distancia. Yo creo que va a ganar Jones. Creo que la va a terminar dominando, pero acudiendo al grappling, dominando con los derribos. Y creo que va a ganar por decisión y tenemos el peso completo, pase lo que pase, porque ya no estás en Ngannou. A la pelea que nos interesa para toda Latinoamérica, Valentina Shevchenko en contra de Alexa, ampliamente favorita Valentina Shevchenko, pero y ya hemos visto, sobre todo si hay que hacer un recuento de el último par de años, ni siquiera pensar en la historia del UFC, la enorme sorpresa que le dio Juliana Peña a Núñez, a Israel Adesanya. Hemos visto
caer a campeones que probablemente pues, eran invencibles, ¿no? Yo me puedo remontar incluso Kamaru Usman. a Usman con Lionel, obviamente, gracias Chris, a Alexander Volkanovski cuando vence a Max Holloway, ¿no? Que veíamos en ese Max Holloway implacable y lo hace. Entonces, les pregunto por ahí, ¿qué posibilidades o cuál es el camino de Alex de su carrera? A ver, Chris, tú primero. Hoy me están dejando todas las preguntas difíciles ahí primero. Yo creo que lo que ha hecho Alexa ya, independientemente del resultado del sábado, creo que ha sido un muy buen camino para ella desde que tomó la decisión de subir a las 125 libras. Se ha visto más confiada, ella está mucho más tranquila, o sea, el hecho de no tener que hacer ese duro corte de peso a 115 creo que le ha beneficiado. Se ha visto más suelta dentro del octágono, tiene victorias importantes, su primera sumisión contra contra Joanne Wood. Esa victoria sobre Vivi Araujo creo que mostró a una Alexa con mucha compostura, con mucha más experiencia, sabiendo cómo moverse dentro del octágono, en qué momento atacar, en qué momento podía esperar un poco más. Creo que Vivi fue una gran prueba para ella. Ella quería un combate antes de enfrentar a Valentina Shevchenko. Finalmente las circunstancias se dan para que en este momento esté enfrentando a Valentina. Sí llega como una gran underdog, o sea, creo que eso sí hay que decirlo. Tanto en las mesas de periodistas como en las mesas de apuestas, creo que incluso con los fanáticos, ¿no? O sea, ya dan por ganadora a Valentina Shevchenko, incluso en la actitud, o sea, Valentina siempre es una peleadora que confía mucho en su potencial, en todo lo que ha hecho, busca la octava defensa de ese cinturón, pero creo que es muy importante lo que dices, Carlos, o sea, se han dado sorpresas muy importantes en la historia. Incluso se hablaba también de cuando Holly Holm vence a Ronda Rousey, ¿no? O sea, Ronda estaba en su mejor momento, realmente Ronda se veía invencible y todo el mundo decía, pues es que Holly viene del boxeo, Holly no aporta a lo mejor muchísimo a lo que es el estilo de Ronda. Se da esa sorpresa y creo que pasa, ¿no? Al final así son las artes marciales mixtas, siempre hay como un némesis. Creo que Alexa tiene la clave para poder vencer a Valentina, pero tiene que ser también una peleadora perfecta. Como lo ha hecho Valentina hasta este momento, creo que Alexa tiene que ser una peleadora perfecta, tiene que mantener la compostura mínimo durante los primeros 2 rounds, que es cuando Valentina se para frente a ti, se para de manera frontal con esa guardia que tiene, e impone muchísimo, y es que Alexa no deje que Valentina entre a su juego, ¿no? Porque si no, creo que sí va a ser muy complicado para la mexicana. Creo que Alexa ha entrenado muchísimo también en el piso, sobre todo para las defensas de derribos, porque creo que Valentina va a buscar presionar a Alexa y llevarla al piso. Ella decía, yo conozco sus puntos débiles y creo saber un poco de lo que está pensando Valentina. A mí me deja muchas dudas el contexto de Valentina. Obviamente vimos que estuvo en Japón entrenando. Dice que trabajó con mucha gente que está peleando en Rising, que está peleando en Deep, y que con muchas mujeres, obviamente. Dice ella con estilos similares al de Alexa, pero me quedan muchas dudas porque estamos muy acostumbrados a ver todo el entorno de Valentina. En sus redes sociales compartía mucho. Estamos entrenando aquí, allá, tal, con Antonina Shevchenko, que siempre su hermana, que siempre le ayudaba. Antonina hoy ya casi retirada, aunque ayer me decía que probablemente haga más peleas de MMA, pero está trabajando ya como piloto, haciendo otras cosas, ya completamente desconectada. Me quedan muchas dudas de ese contexto de Valentina, cómo llega, que tanto se preparó con la... no quiero poner en cuestión que es una súper campeona, súper profesional, pero sí hubo algunas condiciones externas que hicieron que fuera un campamento normal. A veces cosas que no nos enteramos, a veces cosas que no sabemos, cuestiones familiares, etcétera, que provocar que este campamento no fuera igual para Valentina. La veo un poquito diferente. Juanma, ¿qué oportunidad tiene Alexa? ¿Cuál es el camino de Alexa para ser campeona? Yo veo un camino similar al de Brando Moreno en UFC 263, cuando derrota a Davison Figueiredo. El camino de los puños. Soy un enamorado del boxeo técnico, potente y estético de Alexa, pero también hay una realidad. Alexa no noquea desde 2014, creo que fue Alida Gray en Invicta. Tiene un buen boxeo, pero lo veo como un entre a ese boxeo, Carlos, a ganar la batalla del boxeo, estar un poquito alejada de las patadas de Valentina, que son muy dañinas,
conectar con su boxeo, ganar terreno y llevarla a Valentina a las profundidades, que es el único lugar en donde se le pudo ver alguna duda Carlos Cris Diego a Valentina contra Taila Santos. Yo creo que Taila Santos puede haber abierto un camino, como pasa generalmente con los grandes campeones, se los estudia y se va con un plan o con un factor X que puede llegar a perturbarlos. Yo veo los golpes para llevar la pelea a la lona. En esta nueva división, en esta nueva vida de Alexa, las 125 libras, tiene caderas más pesadas, es más difícil sacársela de encima, está más sana, está de mejor humor porque no corta peso y puede llegar a dar una sorpresa en la lona. No, podría noquearla porque tiene un buen boxeo, pero hace mucho que no ocurre esto y Valentina tiene una de las mejores defensas de golpeo de UFC. Pero si corta distancia y se van a la lona, hay una posibilidad importante o al menos se remueven los puntos de poder de la Kirby. A veces nos engañamos un poquito obviamente con las super peleas, con las super finalizaciones que ha tenido esta Valentina, ¿no? Pero lo de Jessica Ay, lo de Caitlin Chukagian, lo de en estas peleas encontrado cómo cerrar la distancia, que le han llevado al piso y aunque es mucho cuestionarnos si ganó, ¿no? Pues, la de Liz Carmouche, recuerdo la de en Las Vegas, donde superhumana, ¿no? Valentina que no se ve tan especial. ¿Cómo imaginas esta edad para Alexa? ¿Dónde puede sorprender? O con lo reflexivo que te veo, Diego, capaz que me dices que no tiene ninguna posibilidad. No, mira, o sea, ya alguna vez dudé de un mexicano, quedé como un ridículo y no lo voy a volver a hacer. Entonces, obviamente, y como dice Chicharito, pensemos cosas fregonas. Sí existe un camino, es un camino difícil, no lo vamos a negar, creo que todos sabemos la realidad de dónde se encuentra parada cada una en su carrera como artista marcial, las habilidades que tienen, pero para eso vemos las peleas, porque todo puede pasar al final, y creo que si bien las peleas en donde hemos visto un poco más humana a Valentina son con peleadoras que la han llevado al piso, y estoy de acuerdo que ahí es en donde podría venir una finalización, por ejemplo. Creo que sería cosa de Alexa estar muy fina en el boxeo, en el contragolpe sobre todo. Imponer desde el principio su poder, ¿no? O sea, en los primeros rounds, agarrar a Valentina con unos buenos counters y decirle, a ver, si tú vas a estar haciendo esto, yo te voy a estar conectando. Creo que es importante que desde el principio conecte unos buenos golpes para ganarse el respeto de Valentina y entonces alentar ese ritmo y hacer una pelea un poco más estratégica y empezar a tener buenos momentos. Sí va a tener que ser una pelea larga para Alexa si quiere ganar. Una decisión creo que requeriría mucha paciencia y ser muy certera en sus golpes, pero también si se van acumulando los golpes en un cuarto, quinto round, que Valentina busque un derribo y Alexa la agarre en una sumisión, lo veo posible también. Entonces, no te voy a decir, la estrategia de Alexa es directamente derribarla y someterla, pero sí creo que en un momento de desesperación de Valentina, si Alexa la lastima, puede entrar a una sumisión en algún scramble por ahí. Entonces, para eso están prendidas mis veladoras, para que se dé ese camino. Bueno, a ver, hay un tema que tocaba muy importante, Chris, hace unos instantes. Decía, si vemos las mesas de análisis, tomar en cuenta que los latinos están abriendo espacios, estamos abriendo casi campeones mexicanos o que vienen, ¿no? Porque seguramente Chito eventualmente peleará por el título y con la gran generación de los que hay y la cantidad de argentinos que están llegando, habrá esos países que tengamos. Si vemos las mesas de análisis, Perú también, no en Perú tiene una gran camada en este momento, pero si vemos esos análisis, no hay latinos, ¿no? Y recuerdas el análisis hace 3 meses, decían,
Jair Rodríguez no merece la pelea, tiene que ser Josh Emmett. Yo no veía a un solo analista que dijera que Josh Emmett que Jair Rodríguez se merecía la pelea más que de campeonato que Josh Emmett. ¿Por qué? Porque Jair es latino, así de simple, porque hay un sesgo, racismo, etcétera, etcétera. Hay un sesgo porque no están acostumbrados a los latinos brillar, no están acostumbrados a que los latinos puedan conseguir este tipo de cosas. Entonces, creo que Alexa es parte ya y está contagiada con esta mentalidad de, a ver, si ya había Brandon que pudo y si puede, yo también puedo. Sí. Mucho Hay un más techo de desconfiada, cristal mucho que más ella se temerosa, hizo. mucho más grande a lo mejor. Y hoy ya trae esta cobertura de, a ver, pues si mis amigos, compatriotas ya lo lograron, ¿por qué yo no voy a poder? No voy a... Puedo. Entonces, que eventualmente va a cambiar. Por ahí Gilbert Meléndez creo que es el analista más prominente que hay de origen latino, con Dominic Cruz, que está en la mesa de narración o tarios en la oficial, pero de ahí en fuera no vemos mucho, ¿no? Entonces, el día que veamos a Robert como en inglés, ¿no? En mesas, ¿no? Con Lipe, o lo mismo con Jair, o con Chito, etcétera, etcétera, será una situación diferente, pero ahora como son peleadores, etcétera, etcétera, todavía no vemos esa evaluación que va a ayudar un que no lleguen, como fue el caso de Brandon, donde me llegó como amplio no favorito en la primera pelea contra Davison, a que podamos pasar, ¿no? Entonces, yo les digo mis claves rápidamente. La mano derecha de Alexis, no hay mejor forma de contrastar a un zurdo que el cruzado, ¿no? Entonces, cuando la tome entrando a Valentina, hay que ser paciente nada más, no hay que jugarle su juego, porque si vas tú así enfrente con Valentina, te contragolpea muy bien, hay que medir los tiempos de hacerle daño con la mano derecha, cambiar un poquito en lugar de estar con la mano izquierda, la combinación 2-3 tal vez, algo por el estilo para hacerle daño de pie, Juanma, y ser pacientes. Ya también Alexa, un caso como similar al de Yair, ya sabe mucho cuando la derriban, hay que empezar a trabajar, hay que amenazar con un armbar, hay que amenazar con tomar el cuello, que la otra rival, para que la rival ocupada y no esté avanzando en mí, sino que esté ella también preocupada porque la puedo someter. Se lo dice a casa y no sé cómo pegado porque estuvo a punto de arrancarle el brazo a Alexa allá en la Ciudad de México a Carla Esparza. Entonces, es una, creo, difícil, muy complicada, no se puede negar. Es un tren, es una gran peleadora, pero ese 8-1 más o menos que está desfavoreciendo a Alexa, creo que debería ser un 250 mucho, no estamos viendo la línea, pero ¿qué sucede? Veremos si los apostadores tenían la razón el sábado. Les pregunto a ustedes el pronóstico. Cristian. Te estás riendo, Cristian. Sí, pues. Alexa gana el sábado ante Valentina. Creo que va a ser una pelea larga, pero Alexa se va a llevar la victoria. Por decisión, pensaría. Sí, decisión. Juanma. Extrañamente estamos coincidiendo mucho con Chris, o sea, generalmente nos agarramos de los pelos. A ella se complica un poco más para agarrarme de los pelos a mí, pero bueno. Por decisión, Alexa, 3 rounds contra 2. Mucho ataque de jiu-jitsu, mucho ataque a lo Yair con Emmett, de posición superior, inferior, y se llevan 3 rounds la pelea. Diego. Yo sí tengo que ser un tantito más realista. O sea, si Alexa gana, creo que tiene que finalizar. No, me cuesta trabajo ver que pueda ganar una decisión, pero sí la veo ganando, como decía, con un buen boxeo y picking her apart, como dicen. Una Alexa sometiendo a una Valentina porque la derribó y la metió en un triángulo en el cuarto round. Bueno, quiero aclarar nada más, obviamente es un latino compuesto por varios mexicanos. Estoy convencido de que Alexa puede ganar la pelea. Entonces, no nada más es porque ya les dije una serie de cosas
próxima semana podemos hablar un poco más ampliamente sobre este campamento en Argentina, sobre cómo lo vi ayer, en la cuestión de la confianza, etcétera, y cómo he visto a Alexa. Pero con lo que dice Diego, de Alexa va a ser entre el round 2 finalizar y lo, o sea, lo que estaba diciendo ayer alegremente. Tengo que finalizar. Valentina puede convencer a veces con su propia presencia, como pasó con Taila Santos, ¿no? Como aunque mucha gente vio ganar a Taila Santos, los juegos se engañan con es el campeón, es la gran que está mal, que eso que dicen los ancestros de para ganarle el campeón hay que noquear, se califican de forma independiente, no se califican no debes tener ningún, pero existe el sesgo para Valentina. Entonces yo creo que Alexa tendrá que finalizar el 2 y el 4, si se le pasa esa posibilidad, creo que la decisión de Valentina va a ser muy difícil que se la den a la mexicana, así es que ojalá que suceda un tercer campeón latino en este caso también, porque viene, como digo, y pues bueno, vamos a ver cómo se termina dando. Vamos al resto de la cartelera. ¿Alguna otra pelea de la que quieran platicar? Juanma. Acá estoy. Yo, una de las peleas más importantes de la cartelera, más todavía importante que la de John y más que la de Alexa, que es el debut del 11º argentino en UFC. Estamos hablando de Esteban Ribovics, uno de los mayores talentos de las MMA sudamericanas, chicos del Cono Sur. Estamos hablando de un chico que fue campeón de Fusion Fighting Championship, la plataforma peruana en la que ha competido, entre otras, Valentina Shevchenko. Esteban se forjó, es salteño de la ciudad de Tartagal, en el norte de Argentina. Se forjó en Córdoba, en el equipo Alfa, donde fue compañero de Juan Pegajoso Díaz, un chico que nació en Perú y que hoy entrena en México, en Entram Gym, compite en UWC. Fue compañero de entrenamiento de Brandon Moreno, con mucho futuro. Fueron compañeros, juntos entrenaron en Alfa Team. Esteban compitió en el circuito sudamericano, tuvo su oportunidad en Contender Series el año pasado, y noqueó a Thomas Paul, al inglés. Tiene manos de concreto, chicos, pega muy fuerte. Estuvo entrenando en la academia de Henry Hooft en Kirkcliff, habla muy bien de él. Vicente Luque se deshace en halagos. Es un chico que pelea muy bien. El punto menos sobresaliente que tenía cuando peleaba en Argentina era la defensa de derribos, un karma para los peleadores que salen de esta región del mundo, porque es el tema que menos se domina y que es un tema que se aprende. Por ejemplo, los mexicanos ya aprendieron a dominarlo. Al menos defensa de derribos para poder llevar la pelea al área en la que mejor se puedan manejar. Me dijeron que Esteban lo ha trabajado muchísimo. Lo entrena personalizado Henry Hooft, que es un privilegio que no tienen todos los peleadores. Así que hay buena energía con respecto a Esteban. Va a pelear contra Loic Radzhabov, un chico con mucha experiencia que compitió en PFL, tiene muchísima lucha. Es tallico, pelea muy bien. Esteban sabe que tiene que moverse mucho, pero también sabemos que con una mano Loic puede caer. Así que hay buenas perspectivas para el último debut de toda esta camada de chicos que llegó en el último tiempo, con Ailín Pérez, con Fran Prado y ahora Esteban Ribovics. 26 años, recordé, 11-0, va a abrir la cartelera. Así que tempranito, para verlo tomando un café, una cerveza, 7:30 hora argentina, debuta Esteban. Bueno, sí, para los argentinos obviamente noticia muy importante. Esteban súper noqueador, y Loic también le gusta el intercambio. Con mucha atención sus dos peleas con Alexander Martínez, el paraguayo, participó en el torneo. Esa es mi gran preocupación en esta pelea, porque Loic tiene mucha experiencia ya en estas cuestiones grandes, ¿no? Como es ahora PFL, y son muchas peleas las que tuvo en PFL, así es que puede ser ese terreno, la experiencia, el que pese, pero obviamente las manitas pesadas de Esteban Ribovics hay que tener por ahí mucho cuidado. Tú, Diego, ¿qué pelea te interesa más? Es que toda la cartelera, desde las preliminares que tenemos a Vivi Araújo y Amanda Rivas, y luego Bo Nickel, pero
Creo que Cody Garbrandt es una pelea que me interesa mucho porque creo que es alguien que tuvo un descenso muy rápido, hasta doloroso. Yo nunca fui muy fan de él, pero ver a alguien que estuvo en la cima y ver cómo le ha costado trabajo verlo noqueado tan seguido, pues no está padre, ¿no? Para un fan de los grandes. Entonces, sí quiero ver cómo viene Cody Garbrandt contra un Trevin Jones que entra en corto aviso, además. Entonces, el hecho de perder una pelea contra alguien en corto aviso, que no tiene tanto nombre, que viene de 3 derrotas seguidas, sería una gran caída para Cody y nos tiene que enseñar que ha cambiado, que ha mejorado, que ese perro que le sale a la hora de fajarse cuando recibe un golpe, lo tiene un poco más entrenado. No puede dejarse llevar tanto por esos momentos, porque entonces lo vamos a ver en la lona. Creo que tiene que demostrar una evolución en su juego, que es mucho más paciente, que el poder todavía lo tiene, porque más, déjame solamente corroborar la edad. Tiene 31 años nada más, ¿sabes? Todavía tiene una carrera adelante de él, ya sea en la UFC o en otro lado, pero son muchos años y mucho crecimiento que tiene. Entonces no me gustaría verlo estancado, y esta es una pelea muy importante para ver en dónde está ahorita y qué va a suceder en el futuro. Vamos a ver cómo le va, porque obviamente sí, otra finalización puede ser seria. Chris, ¿qué pelea te interesa más a ti? A mí me gusta mucho, o bueno, me llama mucho la atención ver la pelea entre Vivi Araujo y Amanda Ribas. Creo que pues también va a definir un poco el futuro cercano de la división de 125 libras. Me gustaría ver qué es lo que puede hacer Amanda. Ya conocemos su estilo ante una rival como Vivi, que tiene esa sed de revancha personal después de que Alexa la venció. Creo que ella estará buscando una victoria contundente para levantar la mano por su oportunidad. Y también la pelea de Mateusz Gamrot contra Jalin Turner, creo que va a ser muy emocionante. Creo que es candidata a pelea de la noche. El estilo de Gamrot a mí me gusta mucho y creo que también va a mover muchísimo las piezas en las 155 libras. Entonces creo que me voy con esas dos peleas. También, bueno, la actuación de Cameron Saaiman, porque lo hizo muy bien en UFC 282, entonces quiero ver cómo lo hace en esta función. Saaiman, uno de los invictos de esta cartelera. Mateusz Gamrot contra Jalin Turner es la pelea técnicamente más alta, yo creo que de la cartelera, ¿no? De lo que podemos esperar. El choque, obviamente, de estilos puede ser a veces no tan atractivo, pero técnicamente los dos son espectaculares. Vamos a ver cómo le va esa pelea. Y obviamente se va a hablar muchísimo de lo que pase con Bob Nicol, que es favorito 18-1. Consulten ustedes, pero es absolutamente absurdo que en su debut llegue así en contra, además de alguien con la experiencia de Jamie Pickett. Vamos a ver si cumple con esa super. Muchas gracias, chicos, sobre todo Chris, si ya tienes algunas entrevistas. Muchas gracias por el análisis. Obviamente, gran cartelera en UFC 285 este fin de semana. No se la pierdan, las preliminares por ESPN Deportes en los Estados Unidos. Pueden contratar el pay-per-view en español en ESPN Plus. Y obviamente, para los otros países, consulten las redes locales, sus sistemas de televisión de paga. Gracias, Juanma. Gracias, Diego. Gracias, Chris. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, y le vamos a pedir a Damián Delgado, nuestro productor, que también ya nos ayude a incorporar a Quique Rodríguez. Quique, ¿cómo te fue el domingo? ¿Cuántas apuestas perdiste con Jake Paul y Tyson y Tommy Fury? ¿Cómo estás, Carlos? Amigos de Área de Combate, un gusto saludarlos. Pues una, la verdad, nada más una. En la que ganaba Jake Paul, esa fue en la que perdí. Bueno, cuéntanos qué pasó, ¿por qué perdió Jake Paul? ¿Por qué se acabó el script de que le estaban poniendo todo el camino fácil para que siguiera con el negocio, ¿no? Sí. Pues mira, yo pienso que el negocio va a seguir, incluso pues luego la narrativa de la derrota pues puede fortalecer esa parte del negocio. Yo creo que perdió porque se enfrentó a alguien que fue un poquito mejor que él, ¿no? Jake Paul pues yo creo que hay que entender esta pelea entre Paul y Fury como un combate que fue 8 rounds entre dos boxeadores que no tienen la calidad suficiente para pelear a 8 rounds.
bajo ese contexto, creo que el que mejor lo hizo, pues sí, fue Tommy Fury, a pesar de que lo mandaron a la lona en el último round. Fury, pues muy al estilo de su familia, manejando bien la distancia, utilizando golpes largos, fue como pudo boxear a Jake Paul, que pues demostró que por primera vez se enfrentaba a un tipo que le presentó algo a lo que no supo contrarrestar del todo, ¿no? Que fue ese boxeo a distancia. Él intentó pues acercarse, pelear en corto, tirar golpes largos, muchos fallados. En fin, pues básicamente el nivel y la calidad, que tampoco es que Tommy Fury sea una figura, fue lo que marcó la diferencia. ¿Qué hacemos con esto, Quique? Porque lo platicamos la semana pasada, ¿no? Tommy Fury, a estas alturas de su carrera, es un boxeador mediocre, ¿no? Sí. Y no lo refiero como un insulto, ¿no? Mediocre significa que es, pues, del montón, ¿no? Porque eso Sí. es el día de hoy. No sé si evolución es suficiente para ser campeón mundial, etcétera, etcétera, pero hoy no lo es y no está ni cerca, ¿no? No deberían por qué estar estelarizando un pago por evento en Arabia Saudita, ¿no? Es a lo que, con una bolsa del tamaño del que estamos hablando, porque estás hablando de dos boxeadores que no son ni siquiera clasificados en su división, ni cerca de una pelea de campeonato, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas tú que puede seguir el negocio cuando esta es una muestra clara de que Jake Paul tampoco es un boxeador élite, tampoco es un boxeador por el que la gente debería estar pagando por ver? Ya pasó la etapa del show, ya nos enseñó que puede boxear que puede noquear basquetbolistas, que puede noquear ex campeones mundiales de MMA, ¿no? Pero este es el primer boxeador de verdad que enfrenta y no pudo hacer mucho realmente, ¿no? Más allá de que hay gente que sí ganó, y creo que ni siquiera Jake Paul reclamó la decisión, pero sí veo de sus fans en las redes de que es un robo, etcétera, etcétera. Más allá de eso, pues nos demostró que está a muchos años de poder pelear con la élite del peso crucero, ¿no? Que sería, o porque ni siquiera la 175 podemos pensar que pudiera dar Jake Paul. No, y en 175 creo que está más complicado el panorama todavía, Carlos. Híjole, es que es una pregunta súper compleja, pienso. Yo creo que todavía la narrativa da para la revancha, para que Jake Paul pues busque regresar de entre las cenizas para demostrar que sí es un tipo válido en la industria del boxeo. Y el otro motivo por el cual yo creo el show de Jake Paul todavía tiene para un ratito más es por cómo reaccionó la industria del boxeo ante esta situación. Tuvimos al Consejo Mundial de Boxeo, tuvimos a Deontay Wilder, a Devin Haney. O sea, hubo boxeadores de élite, digamos, que con su presencia validaron lo que se vio arriba del cuadrilátero. Y eso a mí es la parte que más me preocupa, que el mundo del boxeo necesite agarrarse de Jake Paul para poder mantenerse vigente, para poder atacar a las nuevas generaciones. O sea, como si los boxeadores que empiezan, Carlos, tuvieran 50 años, ¿no? Como si no fueran jovencitos de 18, 19 años que pueden conectar con las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que está mal entonces en la industria del boxeo? Si no es posible si la propia industria, que lleva muchísimos años de existir, es capaz de actualizarse, de actualizar a sus fanáticos y de adaptarse a las nuevas tendencias. Requerir de un tipo como Jake Paul me parece que habla más mal de la industria del boxeo que del propio Jake Paul, creo yo. No, claro, y él está haciendo su negocio, ¿no? Y se está hinchando los bolsillos, ¿no? Por ahí ponía, no pierdes, pero ganaste 30 millones. Pues sí, ¿no? A él le va a quedar para seguir haciendo espectáculos, porque yo creo que si yo de por sí tenía mis dudas, pues esto nos demuestra, ¿no? Él está para hacer show, no está para hablar ya de cosas serias. A mí sí me parece, como lo platicábamos acá cuando firmó con PFL, ¿no? Una promoción seria como PFL que está recortando en mucha distancia al UFC en varios sentidos, ¿no? Obviamente está muy lejos todavía, pero PFL ha crecido muchísimo. Que de pronto, después de hacer las cosas bien en lo deportivo mucho tiempo, traigas a Jake Paul para querer hacer ruido solamente porque sabemos que Jake Paul no va a ser competitivo en el MMA, ¿no? Porque cuando le pongas a cualquier jiu-jitsero, lo va a someter en 30, 40 segundos, ¿no? Cuando le pongas a los, yo decía, mencionar el tema de Cara de Zapato, que fue el campeón el año pasado, 205 libras, si le pones a Cara de Zapato, que puede dar las 190 libras en las que pelea Jake Paul, Cara de Zapato lo va a destrozar en un minuto y medio. No tiene esa posibilidad. ¿Por qué seguimos jugando el juego de Jake Paul? ¿No? ¿Por qué la industria
seria, que está bien que los chavitos que lo seguían en YouTube, etcétera, etcétera, y lo ven en Twitter, lo sigan, ¿no? lo sigan. Pero ¿por qué nosotros? ¿O por qué Deontay Wilder? Sí. Porque digo, claro, son invitados a lo mejor y ahora estuvo involucrado Top Rank, entonces Top Rank involucró también su aparato de promoción, ¿no? Sí. De esta pelea y ESPN Plus, etcétera, etcétera, porque hay que hacer ruido. Pero Claro. ¿Pero por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué la industria seria se sigue involucrando con algo que yo creo que no da para mucho más? Después de esta exhibición, sí. O sea, no da para mucho más. Yo pienso que a lo mejor, Carlos, aprovechando el contrato que tiene con PFL, a lo mejor Jake Paul va a dejar un ratito por la paz el boxeo y pues va a aprovechar justo esta firma, ¿no? Ya veremos qué va a hacer la PFL. Un poco lo que yo veo es que quizás las nuevas generaciones, o sea, Jake Paul pudo haber hecho un concurso de canicas y a lo mejor la gente lo iba a seguir. O sea, más bien la gente sigue a la figura, sigue a la persona a ver qué va a hacer. Así como tú pones sus videos, a lo mejor tirándose en paracaídas o jugando arrancones con sus coches, yo qué sé, pues ¿cuál es el siguiente video? Pues una pelea de box en Arabia Saudita. Yo creo que va un poquito por ahí. A mí lo que me preocupa es que se ha involucrado el resto de la industria, ¿no? Esa es la parte que a mí no entiendo bien por qué el box necesitaría de Jake Paul. Y también un poquito lo que yo estoy viendo, Carlos, no sé tú qué piensas al respecto, creo que no estamos dándole la dimensión al papel que hoy pueden jugar en los deportes de contacto de los países del Medio Oriente. A mí me parece que muchos de estos peleadores fueron allá para saludar a los jeques, ¿no? Y decirles, oigan, pues yo soy campeón de tal, yo vendo tanto, pues podemos venir aquí a hacer un evento de tantos millones, ¿no? O sea, creo que también hubo un poquito de eso, pero porque quizás el mercado de Estados Unidos no está siendo tan lucrativo como era en otros momentos, y pues el dinero de Arabia sabemos cómo brota, entonces a lo mejor hay un poquito de eso, pero yo creo también que Jake Paul por el momento va a dejar por la paz el boxeo, a lo mejor va a buscar que lo sigan en otro lado y después cuando pues ya no nos acordemos de esta pelea, va a regresar. Bueno, a mí no me sorprendió que la pelea fuera pues floja, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿no? Y lo habíamos visto flojo con, incluso en la pelea de Woodley, ¿no? La de Woodley que parece tan superior a la de Askren, no, o sea, sí, pero es que, digo, cuando ves a lo que hace Alexander Usyk, ¿no? Y el hecho de que mediáticamente sea más importante ver a Jake Paul y probablemente en los contratos sean más altos que los de Usyk, sí me llama la atención que ya no se haya durado tanto el show, que ya no se haya durado tanto el asunto, porque ya son 3, 4 años, ¿no? Y esto debió haber sido una cuestión, ¿verdad? Mucho más breve. Sí, es lo que te comento, es lo que yo creo, Carlos. Yo creo que el show de Jake Paul se ha alargado más de lo que debió de haberse alargado, porque la propia industria del boxeo le ha dado pie a eso, le ha dado un espacio, le ha dado un lugar. O sea, ¿qué hubiera sido de esta pelea? ¿O qué tanto morbo, o qué tanto se hubiera involucrado la industria del boxeo si Mauricio Sulaimán hubiera dicho, si gana Jake Paul lo vamos a clasificar 15, ¿no? Y que todos nos pusiéramos nuestra cara de indignación. O sea, creo que la propia industria del boxeo le ha dado pie y lo ha involucrado por negocio, por todo su alcance mediático, por la razón que sea, ¿no? O sea, porque el box a lo mejor hoy no tiene pues ese alcance que sí tiene Jake Paul por su propia cuenta, y pues de ahí muchos se quieren agarrar. Es un tema que creo que así como exhibió las condiciones y las cualidades de Jake Paul arriba del ring, también me parece que exhibió a la industria del boxeo completa. Ay, bueno, pues también para los fans de Jake Paul fue un duro golpe. Ahora quieren aventar a Logan Paul también, a ver si venga a Tommy Fury, que Tommy Fury, además de boxeador, pues obviamente también tiene esta faceta de reality show y de etcétera, etcétera. Y pues también es bastante mediático. Carlos, ¿quién también ya levantó la mano para pelear con Tommy Fury y decir, yo voy a ser el youtuber que sí le va a ganar? Hay un filipino ahí, Salt Pipe, que también en DAZN está haciendo sus shows, y ya dijo él. Entonces, por ahí la carrera de Tommy Fury se va a hacer ganar buenas bolsas con peleadores así, youtubers, y pues ese va a ser su legado en el boxeo, su carrera, ¿no? Mientras su hermano, pues es otra cosa. No, bueno, su hermano, obviamente, uno de los mejores pesos completos de los últimos años, ¿no? Y es
mí lo que me llama la atención es hablar de estas dos dimensiones, ¿no? Estas dos dimensiones en las que, porque de verdad no lo imagino, ¿no? O sea, no entiendo cómo la gente paga por esto. Ya pasó la emoción, Sí. Entiendo cuando la gente paga por ver a Chávez en una exhibición. Entiendo cuando la gente paga por ver a Tyson en una exhibición contra Roy Jones, ¿no? Porque es la nostalgia, ¿no? Porque es estos grandes momentos que nos dieron, pero acá no. Y lo que ya no está, ¿no? Oye, no pero, y es que ahorita que lo mencionas, es que también a mí me pareció increíble y me parece que te digo, exhibe la industria del boxeo de manera muy fea, como una familia como la de la Fury, con tantos años en este deporte, con tanta tradición, con tanta fuerza, con un peleador que probablemente hoy en día es top 10 libra por libra, ¿cómo festejaron el triunfo del hermano menor o del menor de la dinastía ante un youtuber? ¿Cómo lo festejaron? Como si hubiera sido campeón mundial. Increíble. Porque, ¿saben? Bueno, en el caso de Tommy, pues lo que le... Ahora es él el que va a tener un chorro de ofertas y oportunidades, y como decías, luego Tsai y etcétera, la gente que va ahora a querer meterse en el negocio de ello, si es Logan, etcétera, porque saben lo que viene para ellos, ¿no? Y porque Tommy también lejos de ser elite, ¿no? Entonces, pues si en el caso ya le enseñaron no tiene que ser un boxeador de élite, sino ser un boxeador que de show, ¿no? Pues aquí están, y ahí están las grandes bolsas, da igual un cinturón de por medio, da igual lo que digan los organismos, si la gente está pagando, si los árabes están pagando, que como dices, pues sí, en el mundo del MMA están también muy metidos. Abu Dhabi es un gobierno que ha invertido mucho en el UFC, este año vamos a tener varios eventos allá en Abu Dhabi, etcétera. Entonces es una situación donde se maneja el dinero, no sonar como viejito amargado o de la vieja escuela, pero de verdad, pues es que ya duró demasiado este asunto, y cuando ves una pelea con un tan bajo de calidad, que tenga porque puedes tener peleas de alta calidad que resulten aburridas, ¿no? Sí. Eso es otra cosa, ¿no? Por los estilos, ¿no? Golovkin contra Canelo no cumplió la expectativa de los que esperaban 5 o 6 veces, que decían que iba a ser como Hearn contra ¿con cuál la comparaban? Con Hagler, ¿no? ¿no? Estas batallas que veíamos hace 30 años, pero pues deficientes ciertamente, y como dices, pues no, si no están para pelear 8 rounds, pues no están para ser campeones mundiales. Ni modo, no, así lo que pasó el fin de con Paul y Tommy Fury, llegamos demasiado tiempo. Otras carteleras valieron un poquito más la pena que haya que comentar. Sí, el sábado, Carlos, la pelea entre Jeremías Ponce y Subriel Matías fue una pelea que a lo mejor no, en cuanto al tiempo de duración, no cumplió con las expectativas. Yo sí esperaba una pelea más larga. Ya Jeremías Ponce ya no salió al sexto round, tras recibir como mucho castigo por parte del puertorriqueño Subriel Matías. Pero eso fue una pelea de toma y daca, dos fajadores de primera línea. A mí me gustó mucho ese combate, lo que duró. Y me parece que ya es momento de que el nombre de Subriel Matías lo empecemos a considerar para peleas importantes, para generar como una buena expectativa respecto a un espectáculo boxístico, porque es un gran boxeador. O sea, no es el más técnico, que es como un poco lo que se le critica, pero tiene dos cosas que aparte nació con ellas, tiene pegada y tiene aguante. O sea, Jeremías Ponce lo estuvo castigando al estómago 4 de los 5 rounds, y en el único round en el que Subriel Matías de verdad empezó a recargar la mano, se acabó el combate, que fue el quinto. Tiene una pegada pesadísima. Me parece que junto a Regis Prograis son los dos mejores 140 libras, perdón. Y yo veía en redes sociales, ¿no? Es que cuando le llegue un boxeador a Subriel Matías, alguien que lo llave, que se le mueva, no va a poder hacer nada. A ver, espérame, uno de esos boxeadores, si por 2 segundos se queda parado, baja tantito la mano y se descuida, una mano de Subriel Matías puede terminar todo. Así que no menospreciemos pues la falta de técnica, por decirlo de alguna manera, del boricua, y mejor pongamos la atención porque es un boxeador que de verdad vale mucho la pena seguir. Sí, yo también
el sábado con ese combate, obviamente. Regresó Rigondós, por cierto, knockout de primer Sí, round, 1 minuto y cachito, ¿no? La pelea ya en la bueno, Florida con Jesús Martínez, y promete que tiene ahora un camino en las 118 libras, después de un año fuera, a los 42 años. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué le pueden trazar para el futuro. sí, no, y que en este caso hay que reconocer que Guillermo Rigondó, pues es un tipo con un físico privilegiado, ¿no? Que para la edad que tiene, pues se mantiene muy bien, es muy fuerte. Me parece que su movilidad, pues ahí está todavía. Y pues bueno, si él quiere seguir y considera que tiene la fortaleza para seguir, pues adelante, ¿no? No hay ningún problema. Era una pelea, pues básicamente de regreso, no sucedió nada quizás inesperado. Y bueno, pues ya veremos en qué nivel está este boxeador cubano frente a boxeadores de mejor nivel en las 118 libras. ¿Alguna que se nos escape? Sí, este fin de semana, Mark Magsayo contra Brandon Figueroa. Premier Boxing presenta una cartelera de dos boxeadores que van a salir a recetar golpes. Es un combate que va a ser atractivo para el público. Yo no soy muy fan del boxeo de Brandon Figueroa, es una opinión personal. Me parece que Mark Magsayo pues tiene más recursos, pero creo que es uno de esos combates que como espectador se va a disfrutar. Bueno, la única del fin de semana que nos recomiendas, o hay otra para Sí, está la que de, vean. bueno, vía DAZN en Culiacán, la de Eduardo Estela contra Ángel El Tashiro Fierro, un boxeador mexicano que me parece está subiendo de manera importante. Eduardo Estela, pues, es un boxeador que ya se presentó en Estados Unidos, ganó. Creo que también es un combate de dos muy buenos boxeadores que por estilos vamos a disfrutar esta pelea. Muy bien, pues ahí está la información. Obviamente ya lo platicábamos. UFC 185 el sábado, unas carteleras para ver este fin de semana. Y bueno, pues como siempre, gracias por el análisis, gracias por toda la información con el boxeo. Te escuchamos en El Estilista. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Ahí nos escuchamos todas las semanas. Bueno, gracias a Quique Rodríguez, a Juanma Ibarra, Cristian Tetzpa, Diego Lecanda, que nos acompañaron también en análisis de UFC 285, y a nuestro productor también Delgado en esta ocasión. Yo soy Carlos Contreras Legaspi, los espero la próxima en Área de Combate de ESPN Deportes. Recuerden suscribirse en todas las plataformas, pueden escuchar sus podcasts.